Bueno, la familia de Nora Dalmazo, asesinada, recuerdan todos, en el 2006, pidió la destitución de los fiscales, de los primeros fiscales que se ocuparon del caso, que ustedes recuerdan. Lo primero que hicieron fue apuntar contra la misma familia de Nora Dalmazo y dejaron de lado una evidencia que hoy por hoy señala a otra persona como el verdadero autor del hecho, ¿no? Vamos a entrar en este tema, vamos a hablar por primera vez con la abogada de la familia de Nora Dalmazo. Contame un poquito por qué este juicio a los fiscales. Bueno, quienes impulsan esto, que es la destitución, son los hijos de Nora, Facundo y Valentina, particularmente Facundo Macarrón. Porque al principio lo culparon a él, ¿se acuerdan? No solamente lo culparon, dijeron que Facundo Macarrón había tenido relaciones sexuales con su madre. Le arruinaron la vida. Vamos al informe de ese pibe. Lo destrozaron. Le arruinaron la vida. Lo destrozaron. Terrible. Vamos al informe que tenemos y enseguida nos metemos en tema. El crimen de Nora Dalmazo volvió a tomar impulso con el nuevo ADN en la soga de la bata de la víctima. Ahora, su familia pidió el jury de los primeros fiscales del caso por ignorar las pruebas que incriminaban al parquetista Roberto Bárzola desde el principio. Nunca vi nada, ¿no? ¿Es cierto que tu patrón te dijo que pensaban que los periodistas estaban ese día en la casa ese domingo porque había ganado un torneo de golf, Macarrón? Sí. ¿Está siguiendo el juicio usted? No, trabajo en el campo, así que no. ¿Cuántos obreros estuvieron trabajando? ¿En la casa de Dalmazo? Pasé sábado de mañana, sí. El femicidio de Nora Dalmazo, ocurrido en noviembre de 2006, estuvo cerca de quedar impune. Sin embargo, a fin del año pasado, se determinó que el ADN de un pelo púbico hallado en el cuerpo y en la soga de la bata utilizada para el homicidio pertenecían al parquetista Roberto Bárzola, quien se encontraba trabajando en la vivienda en el momento del crimen. Las pistas que lo presentaban como sospechoso se presentaron desde el inicio de la investigación. Incluso el FBI lo identificó como tal. Sin embargo, solo después del juicio en el que Marcelo Macarrón fue absuelto, se le tomaron muestras de ADN. La familia de Nora, Valentina, Facundo y Marcelo Macarrón denunciaron a los exfiscales por ignorar las pruebas. Di Santo imputó a Facundo Macarrón insinuando una relación incestuosa. Miralles acusó a Marcelo Macarrón de autor material, alegando un avión fantasma que lo llevó a un torneo de golf en Uruguay. Pizarro envió a Macarrón a juicio como instigador, acusándolo de contratar sicarios sin pruebas. El caso parecía destinado al olvido, pero el nuevo sospechoso parece tener pruebas contundentes en su contra. ¿Podrá Nora Dalmazo descansar en paz? Fuertísimo esto, fuertísimo realmente, porque saber que ese hombre cínicamente miraba, ¿no?, cómo acusaban a la familia. Totalmente. Y estaba inclusive haciendo de colaborador, ¿no? Totalmente. Porque era como un testigo que colaboraba. Es increíble. Y finalmente el ADN dijo que él podría haber sido ¿Pero por qué los fiscales acusado. acusar a la familia? O sea, ¿con qué fin? Bueno, porque no tenían cómo resolver el caso, un caso que estaba sumamente presionado por los medios y por la sociedad. Desde el principio nosotros lo hemos dicho. El caso Nora Dalmazo se resume en dos palabras: todo mal. Hicieron todo mal desde el principio. Ni siquiera pudieron corroborar un ADN. Imagínense, lo tuvieron que corroborar más de 20 años después. Es increíble. Como ese era otro momento, por supuesto a la víctima se la sobreresponsabilizó. Esa era la... Porque hoy se trataría como un femicidio. Exactamente, esa era la responsabilidad. La remera. Que tenía un montón de amantes. El juego de la olla. El señalamiento a Facundo Macarrón es un episodio en sí mismo en la historia de la homofobia argentina. Sí. Porque esto que se decía respecto de una posible relación incestuosa, se decía que era en rigor como venganza de él porque su familia no habría aceptado su orientación sexual, por lo cual así él, como víctima, se habría aprovechado sexualmente de su madre. ¿No? Rebuscadísimo, pero también... a ver, viajemos 19 años atrás. Totalmente. Viajemos 19 años atrás, que esta era la Argentina respecto sobre todo de los crímenes contra las mujeres y respecto de la diversidad sexual. Tremendo, y me acuerdo perfectamente el tema del marido, cuando decían que se había tomado ese avión. El avión. Claro. Marcelo. Ese fue el fiscal Miralles. Todos tenían una... Pero aparte, fíjense, el fiscal Di Santo dijo, entre otras cosas, primero que había sido Gastón Zárate el Perejil, después que había sido el hijo. Después el fiscal Miralles dice, no, en realidad fue Marcelo Macarrón que se tomó un avión fantasma. Después el fiscal Pizarro dice, no, en realidad es el instigador Marcelo Macarrón.
Es una cosa increíble. insólita. Vamos a hablar con la doctora María Ángeles Mussolini, ella es abogada de Facundo Macarrón, el hijo de Nora Dalmaso. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás, Mariana? ¿Cómo están todos? Muy bien, muchas gracias. María Ángeles, vos sabés que nos llamó muchísimo la atención. Me gustaría que expliques un poco mejor este juicio, ¿no?, que le van a hacer a los fiscales y cómo decidieron hacer esto y cómo lo ha vivido también Facundo, tu defendido, ¿no? ¿Cómo ha vivido todos estos años tan difíciles? Bueno, primero que todo, hacerles una aclaración. Además de Facundo y Valentina, Marcelo también está constituido como querellante en la causa. Lo que pasa es que cuando termina el juicio de Marcelo y el fiscal Julio Rivero decide absolverlo, no solamente decidió la absolución de Marcelo, sino que hace que la reconozcan a Nora como víctima de violencia de género, y además solicita que se siga investigando la verdad, porque él entendía que la prescripción nunca podía estar encima de la verdad. Eso fue lo que dijo. Claro, porque en realidad está prescripto, ¿no?, el tema. Claro, o sea, que es un logro muy grande poder volver a juzgar a estos fiscales. Claro, la causa estaba prescripta ya en el 2021, o sea, en el 2019 elevan la causa a juicio con esta teoría, como ustedes bien decían en el informe, del instigador. Ahí elevan el juicio y Marcelo Macarrón no se opone porque quedaban 2 años todavía para que se siga investigando. Los fiscales no investigaban, ellos acreditaban el expediente que ellos todo el tiempo pidieron que se investigara. Entonces Marcelo Macarrón, cuando elevan la causa a juicio, que dice, bueno, no me opongo, o sea, renunció a todos los plazos, independientemente del asesoramiento de los abogados. Yo en ese momento no estaba ahí, pero su abogado, que en ese momento era Brito, le había asesorado, que obviamente es un mecanismo que hay, el de oponerse. Él decide no hacerlo, porque dijo, bueno, mándenme a juicio, que de acuerdo a las pruebas que tienen, bueno, vean qué es lo que hay. Obviamente soy inocente y que tengamos tiempo para seguir investigando. Esa fue Ahora, la doctora, intervención de Marcelo Macarrón. Sí. Pero aparte, fíjense esto, en la justicia depende la localidad, depende la zona, el fiscal que investiga después es el mismo, puede ser el mismo que lleva adelante el juicio oral, o muchas veces el fiscal que investiga le pasa al fiscal de juicio la causa. En el caso de Pizarro, corríjame, doctora, a ver si no hice mal memoria, Pizarro lo investiga Marcelo Macarrón como instigador, le pasa la causa al fiscal de juicio, que por lo general continúa con la misma acusación, y en este caso el fiscal de juicio era tan endeble lo que tenía, que finalmente dice, no lo puedo acusar. Claro. Y ni siquiera lo termina acusando. No me acuerdo si era en este juicio o en el anterior, pero se da esa situación. O sea, no hicieron nada. Ni siquiera entre los mismos fiscales se ponían de acuerdo, doctora. Clarifíqueme esto, que yo más o menos estaba haciendo memoria. Acá en la provincia de Córdoba vos tenés los fiscales de instrucción, que son los que investigan la causa, y después, una vez que el fiscal de instrucción eleva la causa a juicio, que es ahí donde yo les digo que hay una oportunidad para oponerse, vos como defensa, si la defensa no se opone o el juez de control confirma, esto se va a la fiscal, a la cámara, digamos, y ahí hay un fiscal de cámara. Acá en Córdoba funciona así, son fiscales diferentes. El fiscal de cámara, tal cual como decís, en un juicio súper extenso que duró 4 meses, 3 veces por semana en las audiencias, larguísimo, pasaron todas las pruebas que había en el expediente y el fiscal dijo, no lo puedo acusar porque no hay ninguna prueba en contra de Marcelo Macarrón. La prueba me dejó solo, eso fue lo que dijo Julio Rivero. Y cuando Julio decide absolverlo a Marcelo, él dice, el asesino está en el cinto de la bata, busquen ahí. Y ahí es donde pide que se siga buscando la verdad. Y te diría que es uno de los pocos casos en donde se permite en juicios particulares seguir buscando la verdad. Es algo que no sucede mucho. Lo que pasa es que esta causa tuvo una entidad tan grande que, bueno, obviamente los vocales de la Cámara que estaban en ese momento, más el jurado popular, decidieron hacer lugar al pedido del fiscal. Muy bien. Sí, la verdad que sí, porque gracias a ese fiscal hoy estamos donde estamos y obviamente a la tarea de Pablo Jávega, que es el fiscal que siguió, el fiscal de instrucción, el único que no había intervenido en la causa, porque acá en Río Cuarto son 4 fiscalías, habían intervenido casi todos, cae en la fiscalía de Pablo Jávega y Pablo, a ver, no hizo nada, sin quitarle el mérito obviamente a su trabajo, porque fue un trabajo excelente, pero no hizo nada que no hubiera hecho un fiscal serio, digamos. Claro, porque estaba la vaca, estaba durante la vaca, la evidencia estaba, hizo lo básico, lo que tenía que haber hecho el día 1. Exactamente, lo importante saber es que el ADN del que se está cotejando, el ADN de Bársola,
es un ADN que no es el que se habló en su momento, que estaba dubitado, que había entrado en conflicto el CEPROCOR, el bioquímico de Río Cuarto, no. El ADN con el que se cotejó son dos cosas, que los identificó el FBI en el año 2007 y 2008. Uno es un pelo púbico que se encuentra en la zona inguinal de la víctima, en el cuerpo desnudo de la víctima, y el otro es un ADN que se encuentra en la bata, digamos, que es el arma homicida, digamos, con la que le dan muerte, digamos, a Nora Dalmaso. Entonces, el FBI, mandan todo eso al FBI, el que identifica estas muestras es el FBI directamente. ¿Qué hacen? Hacen en la bata, que tenía más o menos 2 metros, hacen 12 cortes en la bata, y en 8 partes de esa bata está el ADN de Bársola. En ese momento, en el 2007-2008, ya se sabía que había ADN de Marcelo Macarrón, que obviamente por transferencia existe ADN de una persona que convive con otra en una casa. Eso lo explicó. Era obvio Nidia que estuviera ese ADN ahí, claro. Era obvio, o sea, era el ADN más obvio que tenía que estar. El que no era obvio eran 2 ADN NN masculinos completos que no se sabía de quién eran. Eso es lo que identifica el FBI en el 2007-2008. En el 2011, el FBI es llamado, digamos, de nuevo por la fiscalía. El FBI viene, hace una inspección ocular en la casa y hace un informe. En este informe, que es del 6 de junio de 2011, les estoy hablando hace muchos años ya, el FBI dice, corroboramos que para nosotros Nora Dalmaso fue abusada sexualmente, que era una discusión que había, esto que se había sido consentido. Uno de los chivos del equipo que hablaban de consentimiento y qué sé yo. Entonces dice, bueno, digamos, ahí en el 2011 dice, bueno, sí fue abusada sexualmente y sugerimos que investiguen a los obreros que estaban trabajando en la casa, especialmente el que se puso en el lugar del hecho en su testimonio, en el momento que los peritos habían determinado que era la hora de muerte, que se le había dado muerte a Nora Dalmaso. Claro. Porque los peritos determinan que Nora Dalmaso había muerto 36 horas antes de que la encuentran el domingo a las 6, 7 de la tarde. O sea, entre las 3 y las 7 de la mañana, 3 horas más, 3 horas menos. O sea, eso es lo que determina la pericia. Y ese tiempo 3 horas coincide, menos no podía ser. Bársola estuvo en ese momento en la casa trabajando. Claro, Bársola, hay testimoniales que surgieron en los primeros momentos de la causa. O sea, en 2000, esto ocurrió el 26 de noviembre de 2006. En el 2006, fines de noviembre, le hacen la primera testimonial a Bársola. Después, y a su jefe, que se contradecían en los testimonios. Después, en diciembre, le hacen otra testimonial a González, a su jefe, y en febrero de 2007 le hacen otra testimonial a Bársola. Hay 2 testimoniales. En la segunda, él se pone en el lugar del hecho, solo, diciendo que él había estado en el lugar del hecho a las 8:30 de la mañana. O sea, que él había ido antes a una casa que tenía que ir a trabajar, en un country que está pegado al golf. Recuerden que el golf no es un country, no sino es un barrio cerrado, claro. Semicerrado, es semicerrado. Pero este chico dice, yo fui el sábado a la casa de un médico que vivía en el country San Esteban. Ese country sí era cerrado, sí tenía guardia de seguridad, etcétera. Él dice, bueno, entré, como entraba agua por una ventana en la casa de este médico, no trabajé ahí. Entonces me fui a lo de Macarrón. Toqué timbre, como nadie me atiende, abro la reja, paso, toqué la puerta, esperé 10 minutos así, no venía mi jefe y me fui. A las 9:30 más o menos se encuentra con su jefe y le dice, che, las testimoniales de ellos. Exacto, ¿no? claro. lo que él confiesa, sí. Claro, me encuentro con mi jefe me dice, no, anda a cambiarte, bueno, vuelve, le dice, che, no, ya son las 10 de la mañana, no vamos. Bueno, pero a todo esto se suman muchas testimoniales que habían. Surge de una testimonial, ahí nomás, en diciembre, de este médico que dice, no, a mi casa no vino nadie un sábado, nunca vino nadie el sábado a trabajar. De hecho, el viernes se había roto la máquina pulidora, entonces González se la lleva a la máquina, no tenía los elementos para trabajar. Este hombre, piensen que ese día cayó en su moto, uno de los días más lluviosos de Río Cuarto, cae en su moto cuando era González siempre que los llevaba en su auto a trabajar. Otra cosa rara,
a tener en cuenta. Todo lo que todo lo que estás contando habla realmente de una cantidad de indicios que no fueron tenidos en cuenta justamente por estos fiscales que ahora van a ser juzgados, ¿no? Exacto. Te escucho y recuerdo mucho el caso, inclusive creo que los medios merecen hacer una autocrítica en cómo se trató, se mostró el cuerpo de Nora Dalmazo, fue muy cruel todo lo que se vivió. La persecución a Facundo. Sí, y la persecución a la familia. Te agradezco mucho, María Ángeles, tu testimonio es muy importante, nunca habías contado todo esto y vamos a seguir de cerca este juicio. Te agradezco mucho toda la información. Sí, la verdad que hay muchas cosas, hay muchos elementos para... Nosotros, digamos, yo les explico por qué nosotros iniciamos el jury. Lo iniciamos básicamente porque entendemos que hay muchos elementos del principio de la causa que no se investigaron. Y además hay una violencia institucional en contra de la familia que se efectuó durante todo este tiempo. Exacto, y además porque para que descanse en paz Nora Dalmazo hay que llegar a la verdad. Te agradezco, te mando un beso grande, María Ángeles, muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.